Antes pensaba que la vida terminaba en un estacionamiento vacío. El viento del desierto de Colorado me azotaba la cara, el letrero de neón parpadeaba como un ojo frío. Salí del baño, con las llaves aún atadas al pesado tronco que sostenía en la mano, y el auto había desaparecido. Sin motor, sin gente, solo el sonido de mis propios golpes y la pregunta cruelmente estúpida. Tal vez dieron la vuelta y se dirigieron al frente de la tienda. Llamé. Sonó una vez, y luego una voz familiar dijo. No contesté. Volví a llamar. Y otra vez. Todo iba directo al buzón de voz, como si el mundo me hubiera cerrado las puertas. Sin cartera, sin papeles, una chaqueta fina y un nudo metálico en la boca. El sabor de la traición, el mismo que cuando la denominé por primera vez. Podrías pensar que fue un accidente. Yo también intenté creerlo, hasta que una mujer desconocida detuvo su coche, me miró fijamente a los ojos y dijo, no fue un accidente, fue una decisión. Desde ese momento lo entendí. Hay gente que te quiere lo suficiente como para destruirte, y a eso le llaman arreglar. Mi primera noche en Grand Junction. Estaba sentada en un restaurante abierto las 24 horas con $40 en la mano, dinero que una persona amable me había dado a la fuerza frente a un teléfono que se apagaba y una vida que se me escapaba de las manos. Ni siquiera sabía por dónde empezar. No me quedaba nadie a quien llamar. Mis padres ya habían escuchado otra historia, una en la que yo era inestable, una fugitiva. ¿Amigos? Resultó que lo único que me quedaba era una agenda telefónica cuyos nombres alguien me había ido quitando silenciosamente, uno a uno. Si me acompañan 10 minutos, les contaré por qué aquella noche no fue un punto final, sino un punto y coma. Les mostraré cómo una mujer sin papeles, sin hogar, con las manos agrietadas por el jabón y un torpe frasco para guardar dinero, pasó de tener $40 a firmar los papeles para ser dueña de 2 cafeterías. Les hablaré de las 7 tarjetas de crédito ilegales a mi nombre, de los $43,000 de deuda que nunca pagué, a las llamadas de cobro a casa de mis padres que los avergonzaron tanto que volvieron a ignorarlas. Les mostraré cómo un mensaje de texto, una prueba clave, dio un vuelco al juicio. Y lo más importante, por qué decidí no tomar represalias, pero aún así gané. Me oirás temblar por los fríos pasillos del juzgado, aprendiendo a respirar 4-4-4 cuando me interroguen, aprendiendo a hablar brevemente, mirando fijamente a los ojos a quien dijo amarme y llamándome por mi nombre. También me verás reaprendiendo las pequeñas y dolorosas lecciones. El precio de un billete de autobús, el horario de la oficina del registro civil, cómo dividir cada billete en un bote, y la sensación de agobio cada vez que tengo que sacar uno para comprar champú barato. Pero antes de todo eso, antes del juicio, antes del balance, antes del nuevo amor, está ese momento en la gasolinera, cuando te das cuenta de que la persona en quien más confiabas ha decidido usar tu caso como ejemplo, y tienes que decidir, volver y suplicar una explicación, o seguir adelante sin nada y con la poca dignidad que te queda. Decidí seguir adelante. Y el precio que pagué por esa decisión, tanto en lágrimas como en paz, se los contaré ahora. Porque para reconstruir una vida, primero hay que tocar fondo. Y la mía empezó con una puerta metálica, olor a lejía y un letrero de neón descolorido. En la siguiente sección, les contaré sobre esa noche en concreto. La noche en que me convertí en un fantasma del sistema. Y la noche en que aprendí a sobrevivir para poder vivir. La llave del baño seguía colgando de un tronco del tamaño de un diccionario cuando salí. Las luces de neón de la gasolinera parpadeaban, proyectando un brillo apagado sobre la carretera. El aparcamiento estaba vacío, ni un solo coche, ni una sola persona, solo el frío desierto y la sensación de haber sido arrancada de mi vida como un alfiler de un papel, repentina, rota, sin sentido. Di la vuelta por delante y luego por detrás. Las puertas de cristal estaban cerradas con llave. Un cartel escrito a mano decía, cerrado a las 8 p.m. El reloj marcaba casi las 9. Pulsé el botón de llamada. Sonó una vez y saltó el contestador con su voz familiar y aliviada. Colgué. Volví a llamar. Después llamé a 3 amigos que estaban de camping. Todas las llamadas terminaron igual. Silencio grabado.
El pánico me subió por la garganta, una sensación metálica, tenue y fría. Me reí al pensar, seguro que se les ha acabado comprar cosas. La mentira era tan simple. Mientras el viento tiraba de mi fino abrigo, me encontré atrapada entre dos posturas contradictorias. Quería creer que era un error, pero cada detalle susurraba una sola cosa. Estaba planeado, y lo peor de la traición no es el acto en sí, sino el momento en que te das cuenta de que fue planeado, redefiniendo quién eres sin tu consentimiento. Se detuvo una camioneta. La mujer, de unos 50 años, bronceada, con ojos serenos que habían presenciado demasiada devastación, me preguntó si necesitaba ayuda. Me derrumbé en cuanto abrí la boca. Le hablé a trompicones, con frases entrecortadas, como si al hablar de una vez la verdad se volviera eterna. Me escuchó y solo dijo una frase. No fue un accidente, fue una decisión. Quise discutir, decirle que él no era ese tipo de persona, pero todas las pruebas a mi alrededor la daban por buena. Subí al coche, no porque confiara en una desconocida, sino porque no me quedaba más remedio que el frío cemento y una noche interminable. Grand Junction me recibió con la luz blanca de un restaurante abierto las 24 horas. La mujer dejó $40, obligándome a aceptarlos. Se fue. Me senté en un rincón de la mesa, aferrada a mi café sin beber, como si buscara una excusa para no admitir que estaba vacía. Llamé a mi madre. Su voz denotaba alivio. Tu marido nos llamó. Está preocupado. Dijo que fuiste impulsiva, que te escapaste. La palabra impulsiva resonó en mis oídos como un punto final. Le expliqué. Guardó silencio. Luego, con el tono reservado de quien quiere tomar partido sin dejar de ser justa, eso no suena razonable, cariño. Mi padre añadió. Habla primero con tu marido. Colgué, sin poder creer que me hubieran sermoneado como a una niña desobediente, justo después de haber sido abandonada como si fuera un desecho. Mi primera noche en el albergue, dormí en una cama de metal con un colchón delgado, que olía a detergente y cansancio. Se oían suspiros cuyo origen prefería no comprender. Luces encendidas a las 6 de la mañana, salida a las 8, regreso a las 5 de la tarde. Un pequeño casillero para mis pertenencias. El desayuno consistía en tostadas, avena y café aguado. Aprendí las reglas rápidamente, porque aquí son lo único que te identifica fácilmente. Todo lo demás, trabajos, habitaciones, cuentas bancarias, requería lo que ya no tenía. Papeleo. Una trabajadora social se sentó conmigo en la mesa de plástico verde. Su voz era suave pero firme. Sin identificación, eres invisible. No puedes alquilar una habitación. No puedes cobrar un sueldo fijo. No puedes abrir una cuenta bancaria. La identificación cuesta entre $30 y $40. Si necesitas una copia de tu acta de nacimiento, eso tiene un coste adicional. Y tienes que ir al lugar exacto donde naciste para tramitarla. Le pregunté cuánto costaba el billete de autobús. 73. $50 solo ida, dijo, como si leyera una frase familiar. Tenía $40, 4 billetes viejos de 10 doblados y un invierno atrapado entre la amabilidad de desconocidos y los horarios de las tiendas. Empecé a calcular mentalmente cantidades dolorosamente pequeñas. 73. $50. Menos $40 son 33. $50. Esa era la distancia entre ahora y la posibilidad de empezar de nuevo. Era la primera montaña que tenía que escalar con cosas pequeñas y humillantes. Un trabajo de día lavando platos, un frasco escondido en el fondo del armario, facturas aligeradas por una botella de champú, un par de calcetines nuevos, una barra de pan para pasar 9 horas en la calle sin un lugar al que pertenecer. Comprendí que para sobrevivir tenía que aprender a existir como una sombra que sabía contar monedas, cómo encogerse a ciertas horas, cómo callar cuando sospechaban que mentía en mi propia familia. El dolor del abandono se mezclaba con la humillación de ser redefinida, inestable, impredecible, pero en esa niebla, un pequeño pensamiento, como una cerilla, brilló de repente. Si la gente había elegido hacerme invisible, entonces cada centavo que ahorrara sería mi forma de volver a estar presente, sin quejas, sin exigencias, solo lo suficiente para que mañana otro billete se deslizara al fondo del frasco.
Doblé el periódico con el horario de oficina, planifiqué mi ruta, aprendí a respirar despacio para que el corazón no se me acelerara mientras sostenía el teléfono y veía cómo entraba la llamada de mi madre y luego colgaba. Sabía que casa ya no era un lugar al que regresar. Tendría que levantarme sola antes de poder recuperar mi nombre, mi edad y mi voz. El vacío en la gasolinera no desapareció. Me perseguía a cada habitación iluminada con luz blanca, a cada fila de sillas de plástico, a cada autobús que no podía permitirme. Pero fue de ese vacío de donde empecé a acumular pequeñas cosas sólidas. A continuación, contaré cómo pasé de ser invisible a jornalero. El delantal empapado, las manos agrietadas de lavar los platos, el tarro con el dinero y cómo el número 73, 50 se convirtió en la primera montaña que escalé. Solicité el único trabajo que no requería demasiadas preguntas. Un restaurante que atendía a clientes sin reserva y a estudiantes universitarios de paso, con una cocina siempre húmeda, donde el vapor manchaba los cristales. Lava platos, pago diario, $12 la hora. Sin papeleo, sin contrato, dijo la dueña, mirándome fijamente un segundo, lo suficiente para ver las grietas en las comisuras de sus manos. Asentí. No había negociación posible. La honestidad requería tiempo y diligencia, y necesitaba el dinero esa tarde. Mi nuevo ritmo era simple e implacable. Rociar, fregar, enjuagar, apilar. Repetir hasta que mi mente se sumiera en un estado de silencio. El agua caliente se colaba por las grietas de mis manos, escociendo como una verdad que debía aceptar. Entre el tintineo de los platos, aprendí algunos secretos que nadie me había enseñado. Apilar los platos por profundidad para ahorrar espacio, dividir mis guantes para que no se rompieran todos a mediodía, retirarme en silencio cuando el chef se enfadaba, porque la gente suele descargar su ira contra quienes no se defienden. Al final de cada turno, el jefe me llamaba a una pequeña habitación trasera y contaba el dinero sobre la mesa de madera rayada. 80, 90, a veces más si había mucha gente. Cada vez oía un sonido tenue que solo yo podía entender. El sonido del número 73, 50 retrocediendo. Guardaba el dinero en un tarro de cerámica envuelto en una toalla vieja, escondido en el fondo de la caja fuerte del refugio, debajo de mi camiseta y mi cepillo de dientes. Por la noche, antes de que se apagaran las luces, contaba en secreto: 23, 38, 50 y 1, 67. Cada billete era un suspiro profundo y también un cruel recordatorio de que se puede construir una nueva vida con ladrillos muy pequeños si tienes la paciencia de recogerlos. Claro, hasta los ladrillos se rompen. Tengo que comprar champú barato, calcetines nuevos cuando se me desgastan las uñas de los pies, un candado pequeño para el armario porque oigo que alguien ha robado algo. Un día, se me resbaló la mano con el borde de una bandeja metálica, el corte fue profundo y afilado, y la sangre se mezcló con el agua de fregar, dejando una mancha rosa pálido. Tenía miedo de perder mi turno al día siguiente. La jefa me miró y solo dijo: «Véndalo, que no manche el lavabo». Su voz era tan seca como el fondo de una olla, pero había algo en la forma en que me dio la venda que parecía una confesión. No soy aire. Una tarde tranquila, me llamó al cuarto de atrás, abrió la cartera y contó 10 billetes de 20. «Adelántame. Sé que estás ahorrando para volver a casa a hacer papeleo. Págame 20 cada semana, sin intereses». Me quedé paralizada, con lágrimas que me subían a las mejillas tan rápido como el vapor del lavabo. Me había prometido no volver a llorar en ningún otro sitio donde hubiera gente, pero esa promesa se rompió en un instante. Puso el dinero sobre la mesa. «Límpiate las lágrimas. Te toca el turno de noche». A la mañana siguiente subí al autobús. Los asientos eran viejos. Olía a plástico y a café derramado. Agarraba mi bolso, viendo cómo el viaje se repetía. Pueblos que una vez conocí, ahora parecían el telón de fondo de la vida de otra persona. La oficina del notario era más pequeña de lo que recordaba. Los cristales estaban polvorientos. El reloj de pared iba medio segundo atrasado. Rellené el formulario con letra temblorosa, como si legitimar mi propia existencia requiriera valor. 45 minutos después, tenía mi documento de identidad provisional y mi certificado de nacimiento sellados. Una fina cubierta de plástico, un trozo de papel rígido,
tan ligero que parecía que el viento podría llevárselo, pero a la vez tan pesado como el primer ancla que me impedía ir a la deriva. Debí haber regresado directamente a la estación de autobuses, pero el hambre me llevó al viejo restaurante del pueblo, un lugar que había sido punto de encuentro para veladas tranquilas y aburridas. Elegí una mesa apartada y pedí el plato más barato. 20 minutos después, la puerta se abrió y entró mi cuñada. Sus ojos se posaron en mí casi de inmediato. No me preguntó si podía sentarme. Se sentó ella. ¿A dónde fuiste? Antes de que pudiera responder, se inclinó hacia mí y bajó la voz. No le creo ni una palabra. Resulta que, según su versión, yo tenía un amante. Lo dejé por una nueva pasión. Y para colmo, abrió 7 tarjetas de crédito a mi nombre con un total de $43,000 y luego me pintó como una derrochadora. Me sentí como alguien que mira desde fuera de una ventana cómo su casa se pone patas arriba. Todos los muebles seguían ahí, pero de mí no quedaba nada. En el autobús de regreso a Grand Junction, mi identificación provisional reposaba en mi cartera como una pequeña promesa. Junto a ella, escrito con tinta azul oscuro, estaba el número de teléfono de una abogada de oficio, amiga de mi cuñada. Comprendí. Sobrevivir no se trataba solo de tener comida para un día y un lugar donde dormir. También se trataba de aprender a proteger mi nombre. Apreté el papel con tanta fuerza que la tinta se corrió un poco, y luego cerré los ojos. Por primera vez en semanas, vi no solo el mañana, sino un camino. Regresé al bar, me puse el delantal y entré al turno de noche con la seguridad de un hombre de cierta posición. Al final del turno, mientras la dueña contaba el dinero, puse 2 billetes de 10 sobre la mesa. Págueme esta semana. Ni siquiera levantó la vista, solo tarareó, como si nada hubiera cambiado. Pero yo lo sabía. Hay cambios que no tienen por qué ser drásticos, como cuando un nombre en el DNI te rescata del abismo, como cuando $20 pagados a tiempo te devuelven algo de dignidad. Esa noche abrí el frasco, añadí el nuevo número y escribí en un papel doblado: fecha, identificación disponible, llame a un abogado. Metí el papel en el fondo del frasco, donde guardaba las cosas fuera de la vista, y supe que era hora de pasar de la defensa al ataque, de la supervivencia a la recuperación. Tom, el abogado de oficio, me recibió en una pequeña habitación con apenas espacio para 2 sillas y una mesa de metal. Tenía el porte de un hombre acostumbrado a historias que parecían demasiado buenas para ser verdad, pero que ocurrían a diario. Empecemos con los hechos comprobables, dijo. No el dolor, eso es obvio. Las marcas. Abrimos un archivo improvisado que poco a poco se convirtió en un libro. Recibos de caja, horarios de turnos, talones de billetes de autobús, identificaciones temporales, fotocopias de actas de nacimiento, fotos de huchas y cajas fuertes, nada secreto, solo paciencia. Registros telefónicos de números que contestaban al buzón de voz. Aprendí a archivar como si excavara para escapar de una prisión invisible. Cada prueba, un ladrillo colocado en línea recta. Mi cuñada me envió varias capturas de pantalla, mensajes de texto de su grupo de amigos. Bromas sobre la broma de la gasolinera, marcas de tiempo que coincidían con la hora en que llamé y nadie contestó. Vi las palabras danzar en la pantalla. A ver cuánto tarda en darse cuenta. Un mensaje de texto puede reabrir una vieja herida, pero impreso, numerado y archivado. Se convirtió en una estaca. La humillación se transformó en un diagrama. La traición en evidencia. Antes de la audiencia, Tom me enseñó a respirar. Inhala 4. Mantén la respiración 4. Exhala 4. Me enseñó a hablar brevemente, a mirar al juez, no al hombre que había sujetado el hombro de mi marido. No estamos demostrando que eres buena persona, dijo. Estamos demostrando lo que él hizo. Asentí, sintiéndome de repente como un cuchillo afilado. El mismo metal, pero con filo. La sala del tribunal era fría y luminosa como una cocina industrial. Llegó con un abogado caro, traje impecable, corbata perfectamente centrada. Percibí una falta de confianza, como una capa de pintura sobre una pared agrietada. Mientras Tom mostraba los mensajes, cada marca de tiempo, cada palabra, cada fecha y hora, vi cómo cambiaba el color de su rostro. Su abogado pidió una pausa.
Su voz era tranquila, pero sus ojos parpadeaban rápidamente. El juez emitió un golpe sordo y resonante. La sesión se reanudó y cambiaron de tono. Hacia un acuerdo. Tom no sonrió, solo dijo: buscamos la verdad. El fallo provisional, desestimar la acusación de fuga y congelar todas mis líneas de crédito. Al salir de la sala, me siguió apresuradamente por el pasillo, con una voz a la vez persuasiva y urgente. Todavía podemos solucionarlo. Aún te amo. No me detuve. Comprendí que amor era otra forma de decir control, pero no se detuvieron. Un mes después, llegó una demanda por difamación de $75,000. La intención era obvia: desgastarme para que cediera todos mis bienes. Tom puso la demanda sobre la mesa y me miró. ¿Quieres pelear de nuevo? No sonreí ni negué. Asentí. A veces, la calma es la única respuesta a la violencia. El día del juicio, mi cuñada testificó. Relató la historia que toda la familia había intentado destruir, las veces que inventó historias sobre mi infidelidad, los sobres con mi nombre, una grabación donde se jactaba de darme una lección. El abogado contrario se opuso porque era rumor, porque era irrelevante, porque era perjudicial. El juez revisó cada punto, descartando la mayor parte y conservando lo que se ajustaba a la ley y a la verdad. Cuando llegué al estrado, Tom solo hizo preguntas sencillas. La noche en la gasolinera, la llamada, la camioneta, los $40, el refugio, el frasco con el dinero, la identificación provisional, las llamadas de cobro de deudas. Respondí como si estuviera contando los platos al final de un turno, sin prisas, sin adornos, sin piedad. Durante el interrogatorio, intentaron doblegarme. ¿Por qué se mudó de ciudad si no tenía nada que ocultar? ¿Tiene pruebas de que no le fue infiel a su marido? Miré fijamente al juez. No pueden probar que no hicieron nada, pero sí pueden probar que les hicieron algo. Relaté, una vez más, breve y claramente, que me dejaron plantada en la gasolinera, 7 tarjetas de crédito no autorizadas, los mensajes de texto en broma. No pedí que nadie me creyera. Presenté la verdad y dejé que hablara por sí sola. El veredicto llegó antes de lo que esperaba. Demanda por difamación frívola y acosadora desestimada con perjuicio. Pagaron las costas judiciales. Fueron advertidos de abuso procesal. Y entonces, como si trazara una línea limpia con un cuchillo, el juez leyó la sentencia de divorcio. Bienes divididos a partes iguales. Todas las deudas fraudulentas a su nombre. Comunicación limitada, solo a través de abogados cuando fuera absolutamente necesario. Inhalé, sintiendo cómo mi corazón se calmaba. No era alegría, la alegría era ruido. Era un silencio que se expandió en mi pecho, tan amplio que pude ponerme de pie. En las escaleras del juzgado lo intentó de nuevo. Te equivocaste. Empecemos de nuevo. Las lágrimas en su rostro hacían que sus palabras parecieran sinceras. Pero la sinceridad no puede cambiar la historia. Dije en voz baja, como para mí misma: no me amas. Amas la sensación de verme donde tú me pusiste. Entonces me di la vuelta y bajé los escalones de piedra. Cada paso era un pedazo del pasado que quedaba atrás. Mientras el autobús regresaba a Grand Junction, llamé a June, la dueña. Por una vez, no le pedía un turno. Le pedía la oportunidad de aprender a manejarlo. Y al otro lado de la línea se rió entre dientes. Por fin llegas a la parte más difícil, la construcción. A partir de aquí, la historia da un giro inesperado. Ya no sobrevivo en las sombras, sino que aprendo a brillar con luz propia. Un contrato con un proveedor, un nuevo menú, un baño que necesita reparaciones, una reseña negativa que requiere solución y un amor que no necesita ser controlado para sobrevivir. En la siguiente parte, les contaré cómo reconstruí mi vida. Desde el delantal de un empleado hasta las llaves de 2 cafeterías que llevan mi nombre y los límites que establecí para no tener que volver jamás a aquella gasolinera aquella noche. June me sentó en una silla giratoria en la pequeña oficina detrás de la cocina, una habitación que olía a café molido y tinta de impresora. ¿De verdad quieres aprender a manejar esto? Empecemos por los baños. Me reí, pero luego me di cuenta de que hablaba en serio. Repasamos nuestras listas de tareas. Arreglar la fontanería, cambiar los azulejos, pintar la puerta, colgar carteles para lavarse las manos.
Pequeños detalles, casi imperceptibles, pero los clientes recordarán la sensación de limpieza mucho más que una buena presentación del servicio. Me puse los guantes, me arrodillé sobre el azulejo frío y rasqué restos de pegamento viejo. Mis manos, antes agrietadas por el jabón de platos, tocaron un futuro más duradero, arreglar lo básico. Aprendí a leer las facturas de los proveedores como si fueran un latido. ¿Qué café mantenía su calidad durante todo el año? ¿Qué hornos conservaban el pan crujiente a las 7 de la mañana? ¿Qué guantes y toallas de papel debía pedir para evitar el exceso de inventario? Modifiqué el menú manteniendo el sándwich de pavo integral, eliminando la mayonesa y añadiendo tomates como un discreto homenaje al hombre que se sentaba en el rincón del fondo toda la noche estudiando anatomía. Construí un pequeño patio en el porche, iluminado con luces amarillas, para que en las noches de verano alguien pudiera sentarse con un libro y la paz fluyera como agua fresca. Los ingresos aumentaron semana tras semana. El 30% del primer año no fue un éxito rotundo. Fue el murmullo de cambios bien implementados que se repitieron. Aprendí a afrontar la crisis. Apareció una reseña anónima de una estrella. Servicio frío, café aguado. Antes, me habría acobardado, habría puesto excusas. Ese día respondí públicamente, invitando al cliente a volver para tomar un café gratis y tener una hora conmigo, el gerente, para compensarlo. Al día siguiente, abrí la hora del café gratis para cualquiera que contara una mala experiencia de otro lugar. Cuéntenme, podemos aprender de ello. El local estaba lleno, una historia tras otra. Lo que quería enseñar a mi personal y recordarme a mí mismo era que nadie es invencible, pero todos merecen una segunda oportunidad. Ya no era un estudiante de medicina. El turno de urgencias era agotador, pero cuando venía a la tienda a altas horas de la noche, seguía sentándose en el mismo rincón, con su cuaderno abierto. Aprendimos a estar juntos sin tocar las heridas, como si quisiéramos medir su profundidad, sin apresurarnos a nombrarlas, sin forzar la comunicación. Le conté la historia del juicio como quien habla de una tormenta pasada, sin temblar ya, pero aún sabiendo dónde había caído el trueno. Él habló de una emergencia fallida. Guardamos silencio juntos. El amor no es una sentencia de perdón, es que dos personas se entreguen voluntariamente el uno al otro sin reclamar el control. Entonces regresó mi madre. Se quedó en la puerta, más pequeña de lo que recordaba. Me estoy divorciando, dijo. Necesito ayuda. Yo ya sabía que la bondad sin límites es una bomba de relojería. Le puse 4 condiciones sobre la mesa, como las 4 patas de una silla nueva. 6 meses de alquiler yo pago. Terapia regular tú vas. Contarles la verdad a tus familiares tú asumes la responsabilidad. Y ahora ya no eres mamá. En todos mis asuntos somos 2 adultos. Un contrato claro. Asintió, como si se hubiera tragado una píldora amarga. La primera cena después de eso fue tan incómoda que me dieron ganas de salir corriendo. Hablamos del tiempo, del precio de las verduras, evitando las palabras clave que una vez habían hecho estallar la casa. Pero las reuniones posteriores fueron menos tensas. Fue a terapia con regularidad, llamó a sus tíos para contarles la verdad, aceptando las miradas incómodas de quienes habían preferido creer la noticia falsa. 6 meses después, me puso un sobre con un reembolso en la mano. No quiero deberte nada. Sé que esto no se trata de una compensación material. Este es un esfuerzo por devolver el respeto. Cuando June habló de jubilarse, perdí el miedo a los números. Nos sentamos, abrimos los libros contables y analicé los costos fijos como si fueran la base de un paciente. Sueldos, alquiler, materiales, depreciación. Firmé con una mano que me había temblado al sostener una identificación provisional y me convertí en el dueño. Luego, una segunda tienda. 12 empleados más, un horario de turnos bien organizado en una pizarra. Aprendí a decir no a los clientes difíciles sin humillar a nadie, a decirme a mí mismo, vuelve a intentarlo, cuando me equivocaba. Y ya no me vengo del pasado con el éxito, cultivo el presente con disciplina. La casita que compramos tenía un porche de madera, con espacio suficiente para 2 sillas y una maceta de romero. Cenamos tarde en la noche en el porche, discutiendo sobre nombres para el bebé. Él prefería los clásicos, yo me inclinaba por nombres que sonaran como un río.
El bebé pateó con fuerza, como recordándonos que el futuro no necesita el permiso del pasado para llegar. Una tarde, mientras revisaba la mercancía, recibí un mensaje de mi cuñada. Está preguntando por ti, averiguando dónde estás, a qué te dedicas. Dejé la pluma. Sentí un vuelco en el corazón, que luego se calmó. Miré a mi alrededor. El mostrador estaba ordenado, los empleados reían, había clientes haciendo fila para ordenar. Mi vida pendía de un hilo, como si cada día me apretaran más los tornillos. No digas nada, le respondí, que se lo pregunte. No porque quisiera ganar en silencio, sino porque ya no estaba en su campo de batalla. Desde la gasolinera hasta las 2 cafeterías, el camino no es mágico. Tiene trabajo, límites y gente que aparece en el momento justo. Al final, hablaré de la única deuda que elijo conservar, la gratitud. Hablaré del conductor que me dio $40 y una advertencia, de June, de Tom, de mi cuñada y de cómo decidí terminar la historia no con un portazo, sino con un silencio lo suficientemente profundo como para escuchar cómo se desarrolla mi vida. Esa noche cenamos en el porche. Hacía un poco de frío, la comida era sencilla, la conversación también, 2 adultos sentados, poniendo nombre a un hijo por nacer. Me toqué la barriga y sentí al bebé patear suavemente, como una exclamación de vida. Hay días en que la felicidad no hace ruido. Se sube silenciosamente a la silla de enfrente, se sienta y dice, «Aquí estoy». Sonó el teléfono. Mi cuñada. «Pregunta por ti otra vez». Miré el mensaje, luego el resplandor amarillo de la pequeña luz del porche. Podría contarle todo, las 2 tiendas, la casa, el bebé que viene en camino y la paz que juró que jamás tendría. Pero me di cuenta de que demostrarle a alguien que no quiere que esté bien, que estoy bien también, es una forma de empequeñecerme. Colgué. No contesté. Dejé que el silencio hiciera su trabajo, decirle a quien necesitaba oírlo que la guerra había terminado y que estaba solo. Hay una transformación que ocurre cuando dejas de esperar una disculpa. Antes pensaba que la justicia era un estruendo, un golpe de martillo, un malhechor castigado, pero mi justicia es una cocina limpia, un horario de trabajo ordenado, una rotación constante, un hombre que escucha mi silencio sin necesidad de llenar los vacíos. Mi justicia es una vida que fluye tan bien que no hay lugar para que el pasado se filtre. Pienso en las personas que sentaron las bases de mi vida. El conductor que me obligó a aceptar $40 y una advertencia firme. June, que me enseñó a ser fuerte en el baño. Tom, que me recordó que debía demostrar lo que me hicieron en lugar de lo buena que soy. Mi cuñada, que eligió defender la verdad. No les pago con dinero. Les pago convirtiéndome en una persona adulta capaz de ayudar a otros. Cada vez que un nuevo empleado llega y mira su primer cheque con los mismos ojos temblorosos que yo tenía antes, sé que esa deuda se está saldando. Si te encuentras en tu propia versión de una gasolinera, un lugar oscuro, un vacío, una habitación a la que alguien cerró la puerta con llave y te dijo que te las arreglaras, esto es lo que desearía haber tenido antes. Registrar y archivar como un hábito de supervivencia, fecha, hora, fotos, copias, memorias USB de respaldo. Busca una red de apoyo, asistencia jurídica, refugio, algunos amigos de confianza. Crea un presupuesto de supervivencia, un frasco, hitos pequeños y claros, como 73, 50. Establece límites con condiciones y consecuencias. El amor no sustituye a la disciplina. Construye algo tuyo, por ridículamente pequeño que parezca cada día. Si necesitas una lista de verificación legal emocional listo para comenzar ahora, deje un mensaje lista si hablas español o lista si eres hombre. Te enviaré gratis una copia de mis consejos de seguridad para recopilar pruebas, cómo obtener ayuda gratuita, un ejemplo de registro de incidentes y un ejemplo de carta explicativa sobre amenazas a la puntuación crediticia. Y si esta historia te conmueve en algún momento, por favor suscríbete al canal en el próximo video. Lo explicaré en detalle. Cómo recopilar pruebas sin ponerse en riesgo, desde el almacenamiento de metadatos y copias de seguridad multicapa, hasta la preparación de testimonios sin perder la calma. Concluyo aquí, no con un grito de victoria, sino con el silencio que me he debido durante años.
El silencio de una mujer que ya no tiene nada que demostrar a quienes una vez intentaron quebrantarla. Un silencio lo suficientemente profundo como para oír el tintineo de las cucharas sobre las tazas, el suave rodar de los recibos, las pataditas de un bebé bajo su piel tersa y radiante, y el sonido de un futuro que tiene un hogar.